Hola ciberfanáticos, en nuestros estudios de Farándula VIP no paramos. Desde ayer no hemos dormido absolutamente nada, preparándole toda esta información de primera mano, porque aquí te lo contamos todo sin pelos en la lengua. Atentas a este bombazo, me siento agotada pero con muchas energías para llevarle un contenido de calidad, estando de cerca de Shakira en España de la mano de nuestro equipo técnico y humano. Todas y todos se preguntan sobre el verdadero motivo del por qué Shakira volvió a España y con un montón de maletas. Antes que nada te invito a suscribirte, aquí te lo revelaremos todo. Dale like si estás de acuerdo con ella lo recupere todo en España y no le cedan la custodia de los niños a ese diablo. Que de por cierto no fue cariñoso tras su llegada, dio a entender de que le incomoda la presencia de esos hermosos angelitos llenos de amor. Les cuento también por qué se conoció por distintas fuentes que para Shakira es un temor que Gerard Piqué matricule a los niños en Barcelona. Shakira viaja a entregar a sus hijos y a estar muy atenta a cualquier jugada que le quiera hacer en contra de sus derechos como madre, porque insisto, él quiere desconocer el acuerdo porque él no quiso presentar el acuerdo en Estados Unidos y Shakira quiere aprovechar para cambiar el acuerdo y la ventaja que tiene ella. Ahora es que será bajo las leyes de Estados Unidos. Se conoció por fuentes cercanas de los entornos que tanto Shakira como Piqué hicieron dos movimientos. Shakira cambió de abogado norteamericano porque busca defenderse de la iniciativa de Gerard Piqué de desconocer el acuerdo. El acuerdo está en un limbo porque Piqué no quiso que el acuerdo se ratifique en Estados Unidos y Shakira aprovecha para hacer movimientos. Bajo las leyes norteamericanas, Shakira hace rato que ya superó el dolor y no está interesada en Piqué por fuentes cercanas. Shakira, mujer y artista mundial capaz de poner a la prensa y redes sociales a explotar. Quiero que hablemos de todos los detalles de la llegada del artista a su antigua casa. Llegó guapísima, derrochando sensualidad elegante y con un toque delicado. Hay un tema en específico muy importante y es a que fue Shakira realmente a Barcelona. Fuentes cercanas confirman que Shakira llegó el domingo por la mañana a Madrid, con sus hijos y su hermano Tonino. La cantante llegó a una zona premium del aeropuerto de Madrid y cogió otro vuelo rumbo a Barcelona. Shakira se veía feliz, amable y humilde. Como es de costumbre, se le vio un brillo que destacaba en su rostro y accedió a ti. Todas las peticiones de sus fans afuera esperaba la prensa española, ya que sin Shakira no facturan tratando de tener las primeras declaraciones de la cantante. Pero lo más sorprendente para todos es que Shakira llegó con 20 maletas a la que fue su antigua casa, la que compartió 12 años con su ex Gerard Piqué, ubicada en Esplugas del Obligate. Muchos teníamos la pregunta, ¿si se quedaría en un hotel? ¿O regresaría justamente a esa vivienda para acompañar a sus hijos durante las vacaciones con el padre? Lo que sí estoy segura de confirmarles es que Shakira estará a los 15 días en Barcelona. Gerard Piqué llegó de inmediato al domicilio, pero entró a la casa de sus padres, ahí se le fue entregado los niños. Se desconoce si Shakira le dio la cara a su ex, aunque no lo creo. Minutos más tarde supimos por la misma prensa española que Piqué salió con los niños en su auto para ya disfrutar de un almuerzo con los pequeños mientras los niños se encuentran ya en la tenencia del padre. Shakira seguía en la casa y muchos amigos comenzaron a llegar a saludar a la cantante. ¿Pero a quién viaja Shakira realmente a Barcelona en exclusiva de este canal? Información que nos facilitan fuentes cercanas, Shakira viajó a entregar a sus hijos a su padre con el que disfrutarán parte de sus vacaciones, pero en las últimas horas han surgido muchas preguntas en las redes y medios de comunicación. ¿Está asociado este movimiento a su cambio de abogado? ¿Está relacionado este movimiento a las amenazas que ha dejado saber Gerard Piqué sobre que para él el acuerdo no tiene validez? Recordemos que Gerard Piqué y Shakira firmaron el acuerdo el año pasado, en donde se estableció la custodia, el régimen de visitas, vacaciones y el cambio de residencia de los menores en la ciudad de Miami supuestamente. Shakira siente temor de que Piqué matricule a los hijos en un colegio de allá de Barcelona y el haberse ido. Fue un consejo de su nuevo abogado norteamericano porque Gerard Piqué no quiso presentar el acuerdo ante un juez en Estados Unidos porque las mamaraxis hablan que Piqué y Shakira están renegociando la custodia que está pasando. Lo cierto es que la desconfianza mutua crece cada día. Más ella no se fía de lo que él sea capaz de hacer en casi un mes de vacaciones con sus hijos. Su abogado ya está en negociaciones con el abogado de Gerard Piqué. Dicho sea de paso, se supo que Ramón Tamborero le cedió el caso a su hija porque él no es experto en derecho internacional porque sabe que cualquier pleito con Shakira tiene que adelantarse a Estados Unidos,
lo que quiere decir que sí va a haber pleito y lo sabremos en los siguientes meses, pero que quede claro que quien quiere desconocer el acuerdo es Gerard Piqué. Así lo ha dado a entender a sus periodistas. Shakira siente asco por Piqué en este momento a ella, lo que realmente le preocupa es cómo regular más esa relación de ellos dos como padres frente a los niños, de manera que él no haga daño en materias jurídicas. Esto se llama control de daños. Ella quiere estar presente por si a él se le ocurre hacer un movimiento jurídico en contra de sus intereses y derechos como madre. Cambiando de tema, tenemos nuevos detalles del encuentro de Shakira y Lewis Hamilton en Barcelona. Como ya sabemos, ha crecido una ola de rumores y es que ambos artistas nos han dejado huellas muy misteriosas en sus redes sociales. Primero vimos un video que subió Shakira y Lewis Hamilton en sus redes utilizando la misma tabla de surf. Pero este domingo, tras la llegada de Shakira a Barcelona, se le vio la misma carcasa de celular, muy acaramelados en un momento que compartieron con más amigos. Pues es declarar que si esta relación se llegue a confirmar, esta relación sería mejor que Piqué, pues le conviene más a nuestra diva. Gerard Piqué y Clara Chía se cansaron de enredo por Shakira y le cayeron a aliado de ella. El exfutbolista español y su actual pareja sentimental no se contuvieron con un hombre que ha mostrado simpatía con la colombiana durante la ruptura. Después de que fueron vistos en el consulado de Colombia juntos, Gerard Piqué y Clara Chía tomaron una medida tajante en contra de uno de los hombres que ha sido aliado de Shakira en medio de la controversia por la ruptura entre el español y la colombiana. Se trata del paparazzi Jordi Martín, de quien se informó en plena emisión de Lo sé todo, que fue objeto de una denuncia de acoso que interpuso la pareja en su contra en Barcelona. Aparte de que a través de las autoridades acudieron a una orden de alejamiento, en el mencionado magazine indicaron que al periodista le enviaron la policía judicial a su casa. Esta situación coincidió en medio de que Shakira estuvo presente en España luego de un cambio de planes, lo que ha llevado a que haya un alto interés en la realidad de cada una de estas figuras públicas. Cabe recordar que Martin tuvo un momento de tensión con Piqué hace algunas semanas cuando lo seguía a él y a Chía, por lo que la pareja estalló en su contra durante ese encuentro. El mencionado periodista es un paparazzi que ha estado al tanto de las incidencias de la cantante colombiana y su separación con el exfutbolista español, al que ha seguido en Barcelona durante los últimos meses. Desde que comenzó la novela con la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, Jordi Martín ha sido un aliado que prometió desenmascarar al exdefensa de la selección de España y de Barcelona. El hombre se ha encargado de mostrar en múltiples ocasiones detalles de la relación que el padre de los hijos de la cantante colombiana tiene con Clara Chía, tema que al final provocó la determinación. Martín, desde que surgió una información que replicó Lo sé todo sobre Shakira, ha mantenido una comunicación constante con el magazine desde ese momento hace varios meses. Incluso, fue uno de los primeros que contó en ese espacio de Canal 1 algunos datos sobre los planes que tiene la intérprete de Monotonía, acerca de su nueva vida en Miami y las precauciones que tomó. La cantante colombiana y el futbolista Gerard Piqué anunciaron su separación el 4 de junio de 2022. Cuando han pasado 12 meses, ella ha sabido darle la vuelta a la historia convirtiendo su duelo en una fábrica de éxitos musicales y dominando la narrativa. Fueron 26 las palabras con las que, hace exactamente un año, el 4 de junio de 2022, Shakira y Piqué comunicaban al mundo su separación. Adiós a 12 años de relación, un hogar en Barcelona y una vida en común en 3 escuetísimas frases. Surgieron muchas preguntas, cuestiones sobre los dos, sobre sus hijos, sobre si había terceras personas. Las incógnitas no tardaron en despejarse, pero todos y cada uno de los capítulos de este relato, no demasiados. En este tipo de personajes es muy fácil que surja una noticia casi diaria, pero en su caso se ha contenido. Han generado un enorme interés a lo largo de este año. Y la artista colombiana ha sido su gran protagonista y su gran beneficiada, en lo familiar, lo laboral y en el discurso mediático. La historia de Shakira y Piqué no deja de ser una historia normal, cotidiana, la de una pareja que se separa tras algo más de una década junta y emprende sus propios caminos. Pero poco de normalidad hay en los protagonistas. Sus mediáticas carreras, su proyección pública, los amores y odios que despiertan, sus compañeros de viaje, desde su familia y otros famosos, ya sean deportistas o cantantes, hasta abogados, pasando por la nueva pareja del exfutbolista, y, como no, sus fortunas, que les colocan en un lugar privilegiado, la convierten en un relato extraordinario donde el público tiende a adoptar una posición conservadora, de buenos y malos, y a elegir un bando.
Aunque la proyección de esa imagen de heroína es un arma de doble filo, es como en una película, reflexiona Asunción Bernardes, catedrática de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, además de especialista en comunicación y género. Porque ella es rica, puede llevarse a los niños, tiene el atractivo de lo heroico como personaje cinematográfico, pero simbólico, porque nos encanta la narrativa heroica. Hemos llegado a la parte final de un episodio de tu canal favorito Farándula VIP sin pelos en la lengua.